Muy bien. Vamos ahora a hacer una revisión en relación a las determinantes sociales en salud. Me interesa saber qué es lo que ustedes han pasado respecto de esto, porque hoy día vamos a hacer nuevamente una revisión conceptual y lo vamos a sumar además a otro concepto, que es un concepto que venimos viendo y estudiando desde Introducción a la Terapia Ocupacional, que es el concepto de bienestar. Para hacer un resumen, ¿qué es lo que saben de las determinantes sociales? Eh, las determinantes sociales vendrían siendo como, digamos, todo el entorno que nos rodea y que obviamente tiene efectos sobre nuestra salud. Por ejemplo, no sé, pues el empleo, la familia, que es como el núcleo central también digamos, como de la buena salud, por decirlo así, es como... y hay otros factores, la educación también, todas las cosas que pueden afectar en el fondo al bienestar de la persona Claro. eh, son las determinantes sociales. Perfecto. ¿Cómo están constituidas estas determinantes sociales? Si alguien más quiere participar, o bien, Nico, si lo quieres decir tú. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? ¿Cómo se agrupan estas determinantes sociales? ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se organizan? Mm, ¿Lo recuerdan? no, yo no. Ya. Ahí la Katy escribió algo. Muy bien. Condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Perfecto. Muy bien. Como bien ustedes dicen, estas, ¿no es cierto?, son situaciones, son condiciones que ocurren en el transcurso de la vida de una persona en cuanto a su ambiente, a su entorno, a su contexto, que está influido, por supuesto, por lo socioeconómico, lo cultural, lo medioambiental. Cambia una de estas cosas y inequívocamente cambian también las situaciones relacionadas con la salud en particular. Entonces, por eso hoy día vamos a hacer como el análisis respecto de cómo es que se establece esto desde la OMS, ¿no? La determinante social en salud, como lo vimos también en parte en la clase pasada, está también vinculada principalmente por un entendimiento sobre lo que vamos a entender respecto de la salud, ¿no? Si alguien puede buscar o me puede referir mientras tanto qué es el concepto de salud, cómo lo determina la OMS, a ver si me pueden hacer el copy-paste para el chat. Y mientras tanto, se visualiza, ¿no es cierto? Y tenemos en mira más o menos cuál es el concepto de salud desde OMS, por supuesto, con el fin de que podamos hacer algún tipo de, de relación bidireccional. Vamos a analizar este concepto en relación, ¿no es cierto?, a cómo es que se estableció las determinantes sociales en salud. Como hemos visto, esto nace particularmente desde 1978, en la conferencia Alma-Ata, en la revolución, o sea, en la República Soviética en ese tiempo, en plena Guerra Fría, respecto a la posibilidad de que la salud sea un garante universal desde la perspectiva de los derechos humanos, que en ese entonces se seguía institucionalizando y estableciendo su política internacional para favorecer precisamente elementos que tienen que ver con calidad de vida, con bienestar. No va a ser hasta el año 2005, ¿no es cierto?, donde la OMS particularmente establece una serie de recomendaciones a partir también de una comisión que se establece a nivel mundial, en donde se posibilitan y se vuelven a tomar estos elementos que fueron conceptualizados en 1978. En los 80 también, con la declaración de la Carta de Ottawa, a propósito de la promoción y prevención en salud primaria, también un poco se va a fortalecer esta idea de que son los contextos los que median en gran medida también la salud de la población y particularmente los ámbitos políticos, ¿no? Vamos a ir haciendo un entrecruce entre estos conceptos ahora, ¿no? Esto es Esto se parafrasea de la OMS, ¿no? La distribución desigual de poder, bienes, servicios e ingresos combinados con el insuficiente resultado de la gestión política y programas sociales deficientes afectan las condiciones de vida y específicamente determinan las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, evidenciando notorias diferencias en la incidencia y letalidad de la población que viven en determinados contextos sociales. En socioantropología vimos
cómo es que la diferencia, por ejemplo, en relación a la esperanza de vida de una persona en Canadá, en Chile, es de más o menos 5 a 7 años, pero a una mujer en Haití estamos hablando de décadas. Eh, Respecto de prevalencia de algún tipo de enfermedad, también hay países en donde los contextos medioambientales, culturales, no posibilitan una esperanza de vida mayor o una calidad de vida, ¿no es cierto?, que en promedio en otros lugares que tienen mejores condiciones desde el punto de vista político, legislativo, desde el punto de vista del bienestar social, pudiesen tener. Entonces, las determinantes sociales van a servir principalmente para poder estructurar y poder posibilitar el entendimiento respecto de cómo el contexto impacta en la salud propia, ¿no? Visualiza principalmente cómo es que opera la desigualdad desde el punto de vista de la adquisición, de la equidad en salud, desde el punto de vista de la adquisición de acciones que propendan un bienestar subjetivo en la población general, del acceso, de la movilidad, de la posibilidad de recursos desde el punto de vista de infraestructura, de recursos humanos, etcétera. Todo esto vinculado necesariamente desde, por supuesto, las políticas macroeconómicas, las políticas relacionadas con vivienda y salud y los recursos directamente asignados a estos elementos particulares. Porque, por ejemplo, hoy día tenemos considerada en Chile particularmente salud, vivienda, educación. Sin embargo, las políticas que se implementan para garantizar esos derechos que están contemplados en las distintas en la Constitución, en algunos aspectos legislativos, en algunas reformas en particular, son básicamente las políticas sociales las que influyen precisamente en cómo se operativiza. Y más hacia lo micropolítico son los presupuestos año a año en las que van a incidir directamente en cómo el aseguramiento en base a ley que supone la salud, la vivienda, la educación, van a ser prioridad o no para un gobierno u otro, ¿no? En Chile, particularmente, el gasto fiscal relacionado, por ejemplo, con defensa es mucho mayor al de educación, es mucho mayor al de otros elementos también que son propios, por ejemplo, de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, por tanto, las prioridades van a estar dadas principalmente desde la gobernanza. Aquí podemos entender y visualizar cómo es que se entremezcla esto que les comento. Tenemos básicamente dos elementos circunstanciales que son las determinantes estructurales y los determinantes intermedios en salud, ¿sí? Las estructurales van a determinar particularmente cuáles van a ser aquellos aspectos relacionados con las desigualdades en el acceso y en la atención oportuna en relación a diversas políticas que se establezcan y que afectan a la salud en particular. Y los determinantes intermedios van a tener que ver con básicamente los factores personales, los factores biológicos, conductuales y las condiciones materiales también que se dan desde los microsistemas. Así podemos hacer una diferenciación sobre el contexto económico y político, la posición socioeconómica y finalmente el sistema de salud en cuanto a cómo accede, ¿no es cierto?, la persona en un contexto determinado. La posición socioeconómica, en contraste con los sistemas de salud, la posibilidad de acceso a sistemas y a dispositivos de salud, van a posibilitar principalmente la cohesión social. Fernanda, Profe, cuéntame. ¿puede volver a explicar determinantes estructurales, por favor? Las determinantes estructurales se dividen en dos elementos consecutivos. Una tiene que ver con un contexto macroeconómico, político, socioeconómico, que se da particularmente desde la política pública, desde la cultura, los valores sociales, desde el gobierno, desde la concepción de cómo se cree un sistema en particular. Particularmente en Chile, establecido desde una lógica más economicista, neoliberal, particular, que establece ciertos elementos legislativos, de funcionamientos institucionales, de participación ciudadana, que van a influir en la calidad de vida de todos. Por ejemplo, a nivel de política pública, la participación de personas o de las organizaciones de la sociedad civil en relaciones constitutivas a recursos, a cantidad, por ejemplo, de expansión y a políticas particularmente que se establezcan, no tienen incidencia, ¿no?
si bien pudiesen tener presencia, su colaboración no está incluida dentro de la modificación o la articulación de políticas públicas en general, por obligación, ¿no? Sino que se da particularmente desde la posibilidad de que cada servicio, de alguna u otra manera, pueda trabajar con ciertas organizaciones sociales que representen un poco la idea de salud que se establece como general, y desde ahí se apliquen políticas dadas desde sistematizaciones, desde experiencias previas, pero que no se da desde una articulación institucional que permita a la organización civil realmente tener voz y voto dentro de un contexto en donde se deciden, por ejemplo, la cantidad de consultorios que va a haber en una comuna, el tipo de intervención y el enfoque que se le va a dar, la cantidad de presupuesto y recursos que se le van a asignar año a año. Eso desde el punto de vista de los contextos socioeconómicos y políticos. Y eso va a estar dado desde lo macroeconómico, desde desde la gobernanza, desde lo social, desde lo cultural y lo valórico. La otra determinante estructural tiene que ver con la posición socioeconómica, tiene que ver básicamente con el lugar donde construyes tu identidad. Ese lugar donde construyes tu identidad está dada principalmente por la clase social, el género y la etnia, que son elementos que desde la interseccionalidad se estudian, ¿no es cierto?, y que eventualmente se evidencian diferencias, ¿no?, en relación a ciertas clases sociales cuando uno pertenece a un tipo de género y a una etnia en relación a oportunidades y accesos que van a facilitar la percepción de calidad de vida y bienestar subjetivo. Esto está cruzado, por supuesto, siempre desde el nivel educativo, el nivel de ingreso y lo que haces, a lo que te dedicas, ¿sí? La posición socioeconómica, en contraste en relación a los dispositivos y los sistemas de salud, desde su funcionamiento en relación a las circunstancias materiales, los factores biológicos, psicológicos de las personas, van a posibilitar la cohesión social o la participación en relación a esta vinculación. Desde ahí es que se establece, ¿no es cierto?, que el impacto en las desigualdades de salud y en el bienestar se van a dar precisamente en estos contextos, en este circuito imbricado y bidireccional. No sé si pude responder tu pregunta, Peña. Si hay alguna otra consulta, volvamos a plantearlo. Me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias específicas a las que se abordan las determinantes estructurales intermedias, ¿no? ¿Dónde van a decantar? Particularmente, las estrategias van a estar comprendidas siempre como desde la supervisión en función de que las problemáticas de salud se vayan solucionando en relación a las directrices dadas desde esta develación en donde la inequidad, la distribución económica parcelada por clase social en la oportunidad de poder tener educación, salud, vivienda de manera digna, se dan por principios que están desde una diferenciación de clase social, por ejemplo, siempre va a estar situada como desde la supervisión. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que el monitoreo y continuidad de la equidad en determinantes sociales en salud, la evidencia de intervenciones para abordar las determinantes a nivel de salud y gobierno, incluye la equidad en salud como meta en la política de salud y otras políticas sociales, ¿no? El principio de igualdad, de la universalización respecto del acceso igualitario a las condiciones que nos permiten tener mejores condiciones de vida. Y esto necesariamente viene a potenciar un bucle que se retroalimenta constantemente para ir mejorando en base a la develación precisamente de qué tan inequitativo, por ejemplo, está la relación de atención en salud entre regiones, entre comunas, entre personas que tienen cierta cantidad de ingresos, cierto potencial de punto de vista de capital cultural o nivel de estudio, personas que tienen distintos tipos de ocupación. No va a ser lo mismo, por ejemplo, personas que si bien pueden tener un ingreso económico bastante alto, con una estabilidad económica bastante potente, con un núcleo familiar perfecto, por decirlo de alguna manera ideal, o ideológicamente como socialmente establecida,
pueda tener una calidad de vida porque eventualmente, por ejemplo, su contexto de trabajo laboral y la ocupación es en base a un trabajo en mineras, con medidas de seguridad que probablemente no se apliquen de manera adecuada. Por tanto, hay también una implicancia desde ese punto de vista y eventualmente esto, como les decía, va a posibilitar, por tanto, un impacto en la calidad de vida de esta persona, lo que va a afectar sin duda su salud y la participación en ocupaciones significativas en relación a sus experiencias de vida. Entonces, aquí vamos a entender, por ejemplo, cómo es que se establecen principalmente las políticas para la acción intersectorial y el fortalecimiento y la participación social, que son dos elementos también constitutivos de las determinantes sociales. Finalmente, vamos entendiendo, ¿no es cierto?, desde lo macro a lo micro. Cuando hablamos del medio ambiente, hablamos de aspectos a nivel de globalización, eh, se establecen políticas sobre estratificación para reducir desigualdades y mitigar efectos desde el punto de vista, por ejemplo, del cambio climático. Cuando hablamos de políticas macro, estamos hablando de políticas públicas. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, disminuir exposiciones de personas desfavorecidas a factores de riesgos de salud. ¿Cómo se entienden los riesgos de salud? Los riesgos de salud se entienden por aspectos epidemiológicos, en donde existe una cantidad X de personas que que presenta una X enfermedad, y eso establece una prevalencia respecto a una condición. Por tanto, las políticas públicas relacionadas con ese ámbito van a enfocarse en esa media que existe respecto de esa develación, ¿no es cierto?, respecto a una situación de salud. Por ejemplo, en el extremo sur, en Punta Arenas, hay particulares trabajos relacionados con la salud mental, porque hay una gran tasa de suicidio que supera la media nacional, y hay también alteración, bueno, eso es que en el sur en general, hay condiciones también de enfermedades cardiovasculares relacionadas con lo cultural, ¿no es cierto?, que también invitan a establecer programas particulares que tienen que ver con calidad de vida, con hábitos de vida saludable, y con programas también de rehabilitación, puesto que hay muchas personas que constantemente están sufriendo accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardíacas que limitan su salud, o derechamente, ¿no es cierto?, establecen indicadores de mortalidad altos que en definitiva hacen que las políticas y los recursos se orienten entre esas funciones. Pero se da como desde ese nivel, ¿no? Desde un nivel estadístico, general, en donde se van visualizando elementos que van a servir después como antecedente y como justificativo para la apropiación y la solicitud de recursos que pueden ser desde la infraestructura a recursos humanos. Un nivel más intermedio podría ser la comunidad, políticas para reducir vulnerabilidad en personas desfavorecidas. ¿Cómo lo haces esto? A través de la educación, a través de la psicoeducación, a través de la estructuración de estrategias para develar distintos tipos de oportunidades, a partir de políticas de emprendimiento local, y de la interacción individual. Por supuesto, aquí la idea es establecer políticas para reducir consecuencias desiguales de la enfermedad en términos de salud económicos y sociales. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a esta zona tiene que ver con, que ya es caso en todas partes, pero aquí me sorprende, que es básicamente los hospitales o las clínicas de especialidad en diálisis respecto de personas que sufren algún tipo eh, de daño renal, ¿no? O que está con enfermedades renales terminales, porque es muy baja, y los cupos, personalmente, a propósito de una persona cercana que está en una condición de salud delicada en base a eso, eh, ha tenido que esperar meses, hipotecando no solo su calidad de vida, sino su vida derechamente respecto, por ejemplo, de la no posibilidad de acceso a una máquina que favorezca precisamente el tratamiento que esa persona necesita. Entonces yo me pregunto si esta persona que está en una atención pública en salud, ¿qué tan diferente debe ser, por ejemplo, una persona que tiene los recursos para poder viajar, para poder tener o atenderse en una clínica privada respecto a esto? A eso apuntan, ¿no es cierto?, las medidas en relación a favorecer las desigualdades en términos socioeconómicos respecto de las consecuencias en salud. Eso visto también para personas que sufren accidentes cerebrovasculares. ¿Qué sucede con la equidad y con el acceso a salud, por ejemplo, en las islas?
¿Qué sucede con las personas que hoy día, por ejemplo, tienen artrosis de cadera? Una, una de las patologías más frecuentes que tienen las personas que viven en el campo, a propósito de una actividad cultural, valórica, con sentido, que es precisamente trabajar la tierra, pero que no obedece a prácticas de seguridad y con mucha conducta de riesgo asociada a sobrecarga, a elementos ergonómicos y de salud ocupacional que van a favorecer la aparición de enfermedades laborales o enfermedades crónicas, siempre asociados con los huesos, las fracturas, las articulaciones. Entonces las personas quedan en una limitación funcional. ¿Y qué sucede cuando están en las islas? ¿Cuál es la frecuencia de visita hoy día, particularmente en pandemia? ¿Hay recursos para eso? ¿Es importante la salud de la persona en relación, por ejemplo, al dolor crónico que puede entregar una enfermedad reumatológica? Así se van estructurando entonces las determinantes sociales en salud, la vida de las personas en general. Y desde este punto de vista, ¿alguien había hablado o no había hablado nadie? No. Entonces, desde ese punto de vista, las determinantes sociales van a nacer un poco para poder, ¿no es cierto?, favorecer y minimizar estos efectos respecto de la desigualdad. Eh, Como principio epistemológico, es la igualdad, el principal garante que busca la sociedad como para poder alcanzar la igualdad ante el acceso, ¿no?, al goce de derechos básicos. El empoderamiento para la salud es uno de los elementos constitutivos, ¿no es cierto?, relacionados precisamente con el fortalecimiento de la participación comunitaria y que se asocia básicamente a generar acciones promotoras que desafíen la hegemonía establecida para el cambio de la injusticia, para la organización y el aumento del control sobre los acontecimientos que la determinan. Las determinantes sociales vienen a develar un poco estos aspectos de desigualdad y a trabajarlos de forma activa, desde el sistema, con el sistema, ¿sí? Por eso un poco nace a partir de la OMS con esta crítica y con esta alarma importante también al sistema neoliberal, que un poco establece esta mirada economicista a la vida y desentiende la complejidad, por ejemplo, de las vinculaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista multidimensional, que está a la base, ¿no es cierto?, de la vida de cualquier persona, trasladándolo a una mirada más economicista, más causativa, más unidimensional, por decirlo de alguna manera, que obedece y si es que lo vamos a vincular, ¿no es cierto?, con elementos, con otros elementos de la vida en sociedad, se van a vincular necesariamente a aspectos que puedan ser cuantificables. Y como hemos visto en ciencia, lo cuantificable no responde al sentido ni al significado, y los significados son los que construyen las relaciones interpersonales, y por tanto se construye desde ahí la percepción y la perspectiva de un bienestar, ¿sí? Porque como decía Nicolás, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Otro punto importante que está un poco de forma implícita vinculado con la APS es que precisamente el trabajo en relación al acceso y a la igualdad de oportunidades en acceso a salud, en este caso, se va a dar principalmente desde la red de APS y desde el trabajo territorial. Porque es ahí es donde se pueden visualizar precisamente estas diferencias respecto de cómo se va constituyendo las percepciones relacionadas con bienestar, calidad de vida, y cómo es que condiciones ambientales, económicas, van a influir precisamente en esta perspectiva de bienestar o de salud que va a tener una población en particular. Como crítica, es importante también pararnos y vamos a analizar de manera mucho más profunda la próxima clase
cuando pasemos determinación social en salud, que es el concepto que viene un poco a establecer una confrontación, ¿no es cierto?, argumentativa respecto de cómo entendemos lo determinante en salud. Es que, básicamente, las determinantes sociales como conceptualizaciones carecen de una reflexión sociohistórica, están dadas principalmente, ¿no es cierto?, desde una comprensión epidemiológica, tradicional y dominante, que tiene que ver con riesgo o vulnerabilidad. Es decir, yo visualizo la cantidad de personas que se atienden, que tienen ciertas enfermedades que son de origen biológico, particularmente, o de algún tipo, ¿no es cierto?, de afección mental, pero finalmente, ¿cómo puedes dar cuenta de una situación en particular, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud mental, si es que no tienes la cantidad de dispositivos necesarios para poder hacer las develaciones sugeridas, ¿no? Y cuando no existe tampoco una red importante desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de los contextos educativos, de los contextos laborales, para medir precisamente estos objetivos que pudiese permear desde la política pública. No se encuentra. Y se establece una relación epidemiológica tradicional, que tiene que ver con la salud y la enfermedad entendida desde el punto de vista biomédico. Son aquellas enfermedades que son evidentes, que están establecidas en un contexto en particular y que de alguna manera nos ayudan a posibilitar herramientas y estrategias que resuelvan esas problemáticas, desde la develación, la sistematización, etcétera, pero que están dadas de una manera epidemiológicamente estadística, ¿sí? Es decir, esto de la artrosis perfectamente se puede establecer a partir de un proyecto y uno puede buscar fondos que van a tener asidero, tanto en el Ministerio de Salud, vinculados por la OPS o la OMS, porque son evidentes. Pero ¿qué sucede en relación a otras condicionantes relacionadas con las historias de vida de las personas? Es decir, una reflexión sociohistórica situada. ¿Qué vamos a encontrar ahí? A eso apunta la determinación social en salud. Mientras que las determinantes establecen, ¿no es cierto?, básicamente lo que epidemiológicamente podemos rescatar desde la estadística y la obtención de datos. Bueno, carece de una reflexión profunda sobre el impacto de la pobreza o en consecuencia del acceso a las atenciones en salud, sobre el debilitamiento de la institucionalidad pública y en el silencio a propósito del fortalecimiento de las cadenas de salud privada. No importa el cómo, lo importante es que se establezca, ¿no es cierto?, un acceso. Entonces, tenemos principalmente, bueno, lo vamos a ver ahora, ciertas opciones legislativas, iniciativas legislativas, leyes ya, que van a posibilitar el acceso, pero no van a visualizar, ¿no es cierto?, el cómo, a propósito precisamente de los elementos que tienen que ver con la brecha de desigualdad que va a ocurrir respecto de una atención en salud en concreto. Aspectos que sí cruzan comprensiones desde la salud colectiva y la medicina social. La determinación social es a nivel colectivo. Un poco lo que les comentaba. Bueno, un poco para hablar sobre las determinantes sociales en salud, ¿no es cierto? Y cómo es que se ponen supuesta, ¿no es cierto?, como política pública en Chile. Es que, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista legislativo, Chile avanza de manera sostenida, ¿no? Desde el retorno de la democracia como punto de partida de una salud pública o del intento de la democratización de una salud pública nuevamente, avanza de manera sostenida en la provisión de mejores condiciones de vida de la población. Hay un reconocimiento sobre la importancia del factor social para las mejoras de las condiciones de salud y equidad, en donde la provisión de atención puede convertirse en sí misma en un generador de pobreza o iniquidad a través del gasto de bolsillo y otras barreras del acceso a la atención. Un poco esta como visión, ¿no es cierto?, sobre, sobre este factor estructural que tiene que ver con el posicionamiento socioeconómico, ¿no? La mejor salud, ¿quiénes la reciben? ¿Quiénes reciben diferencias? Esto puede ser situado inclusive a nivel inclusive penal, si lo queremos llamar así. ¿Cuáles son las consecuencias respecto de ciertas responsabilidades sobre el hacer en cuanto a un Estado de Derecho cuando naces en un sistema, ¿no es cierto?, o en un nivel socioeconómico o en otro? Uno de mayor adquisición, uno de mínima adquisición. La solución de los problemas de la salud no tienen que ver ni única ni predominantemente con estas, y por lo tanto requieren de articulación intersector. Es decir, tiene que existir, ¿no es cierto?, un trabajo intersectorial.
Tiene que existir un trabajo entendiendo la salud con los diversos actores que influyen en la vida de las personas. Y eso es básicamente con todas las carteras, a nivel ministerial con todas las carteras del Estado. Por ejemplo, el Sename, para posibilitar el trabajo de infancia, no fue hasta el 2015, 16, que se empezó a hablar sobre un trabajo intersectorial y se empezaron a contratar personas que tengan esa función y esa labor, de coordinar lo que se hablaba en salud, de lo que pasaba en educación y lo que pasaba en Sename. Pero estamos hablando hace 5 años recién. Entonces la intersectorialidad es una política a la cual inspira toda acción en salud, pero que lamentablemente aún no tiene un asidero importante en la práctica. Si bien existen invitaciones, existen dispositivos que han hecho un trabajo tremendo en relación a este ámbito, aún son muchas las instituciones que por cultura, ¿no es cierto?, probablemente, y por tiempo y recursos y realidad, no pueden posibilitar un trabajo más allá del recinto donde determinan su acción. Inclusive cuando la obligación y cuando el objetivo es comunitario. Desde este punto de vista hay unos análisis sobre cómo se implementan los RBC, que son los centros de rehabilitación basados en comunidad, en donde hay una diferencia importante desde el punto de vista teórico, epistemológico, desde cómo nace esta estrategia, que es precisamente, ¿no?, el trabajo en la articulación social con las determinantes sociales en salud en la implementación en Chile. Y esto tiene que ver porque las jefaturas que llevan los programas, por lo general, eran personas de profesión, kinesiólogos o médicos, que volcaban un poco el enfoque, ¿no es cierto?, comunitario y lo aducían a un enfoque más utilitario de una comunidad que necesita una atención, ¿no es cierto?, para mejorar su calidad de vida, pero no desde y con la comunidad, sino insertos en el mismo espacio, el mismo territorio, sin salir mucho a otro espacio y con ayudas que pudiesen como maquillarse más como donación, caridad, que con compromiso importante con el contexto donde se va a trabajar. Y eso ocurre hasta los días de hoy, ¿no? Salas de RBC donde las personas van a hacer rehabilitación física, que está súper bien, pero eso, ¿no? No hay un trabajo más allá con la sociedad, ni con la comunidad. Bueno, evidencia la necesidad de generar estrategias para superarlos, en donde la reforma a la salud del 2005 es señalada como principal herramienta en el marco más amplio del fortalecimiento del sistema de protección social, ¿no? Principalmente desde el punto de vista de la desigualdad. Y aquí es donde más o menos vamos a hacer como esta lógica respecto como de la intersectorialidad, ¿no es cierto?, y el progreso social desde la determinante social. Porque existe una importante agenda legislativa que ha hecho importantes variaciones en los programas, ¿no?, que tienen que ver con el auge, hoy día GES, Chile Solidario, Chile Crece Contigo, que es el sistema de protección universal a la infancia. Entendía esta como cualquier niño que nace en Chile y que está en FONASA, ojo, tiene, ¿no es cierto?, por derecho las atenciones gratuitas en salud hasta los 5 años y una supervisión que incluye matronas, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, médicos familiares, en caso de que el niño, en la medida que va siendo controlado, presenta algún tipo de rezago en el desarrollo. Y personalmente creo que es un tremendo programa que se articula de una manera súper buena a nivel territorial, porque todos los consultorios tienen un programa, o los policlínicos, bueno, ahora CESFAM, SECOF, tienen programas asociados a Chile Crece Contigo y tienen recursos asociados a esto, porque ha resultado una tremenda experiencia que ha disminuido a nivel epidemiológico una gran parte, ¿no es cierto?, de alteraciones relacionadas con el lenguaje, con el crecimiento, que en definitiva ha aportado a que existe una mejor calidad de vida en este grupo etario. Por supuesto, esto cuando las personas están en un contexto, por ejemplo, de atención particular, no tienen este beneficio, porque se atienden particularmente. Igual hay una especie de inequidad en ese sentido, y desde ahí ya no es tan equitativo. Sin embargo, la salud, como el auge y el GES, también tienen elementos que están dadas desde la articulación y desde la subvención de recursos directamente a las entidades privadas de salud que persiguen fines de lucro,
con el fin, ¿no siento?, de subsidiar precisamente esta atención y que todas las personas tengan acceso. Y paulatinamente, y a eso apuntaba el silencio legislativo que veíamos en diapositivas anteriores. Porque en la medida de que avanza esta necesaria equidad en salud y personas que no tienen recursos son operadas, por ejemplo, en Clínica Las Condes, en Clínica Universidad del Mar acá, o en cualquier clínica privada, se erosiona constantemente el tejido social de las instituciones de salud, porque por cada subvención, el costo que tiene el Estado para poder pagar ese día cama que está en una institución privada es mucho mayor que el fortalecimiento, por ejemplo, de una clínica o de un hospital de alta complejidad. Entonces, el recurso y los presupuestos en salud, si bien año a año aumentan, eh, la diferencia en torno a la cantidad de dinero que absorbe el privado cada vez es mayor y lo público cada vez es menor. Tenemos situaciones en donde han hecho hospitales nuevos y no han podido llenarlos porque no hay los presupuestos para poder comprar los implementos. Eso sucedió en Punta Arenas y durante varios años antes de, inclusive, se inaugurara el hospital clínico que hoy día existe. Inclusive hoy día hay un montón de lugares y de especialidades que aún están pendientes a su actualización, a su incremento en infraestructura y en personal calificado profesional. Y creo que lo mismo también pasa aquí en Puerto Montt. Entonces, la medida, ¿no es cierto?, de que lo privado absorba a lo público, vamos a ver necesariamente una erosión respecto a la desigualdad en torno al acceso en salud. Porque finalmente no todas las personas se van a poder atender en un contexto de atención privada, ¿no? Y en la medida que el privado fija además la tarifa que va a cobrar, eventualmente el presupuesto en salud va a disminuir porque es limitado. Y si los criterios de uno es en base a demanda, ¿no es cierto?, a oferta-demanda, y los criterios de otro están dados en función a derechos, equidad y acceso, claramente hay una discrepancia ahí que es necesaria abordarla, visualizarla y criticarla, ¿no? Por tanto, desde aquí, los aspectos de desigualdad y equidad son una tarea pendiente. Si bien llevamos décadas más, vamos para el medio siglo, entendiendo cómo es que se articula una condicionante o una determinante social en salud, aún tenemos una tarea pendiente en poder hacer una institucionalidad intersector con participación ciudadana que aporte en concreto a las condiciones de salud en base a recursos, profesional calificado y opciones que permitan precisamente favorecer una calidad de vida a la población. Es necesario mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos, y medir, ¿no es cierto?, la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Es decir, ¿no es cierto?, es el trabajo constante de la implementación de estrategias que aporten a estos objetivos. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué piensan? Profe, ¿de qué otra forma podría participar la comunidad en la salud, digamos, que ellos mismos reciben? Bueno, yo ya lo he comentado por decreto ley, la ley 20.500 a propósito de una reforma del año 2014, estableció la posibilidad de que la sociedad civil pueda organizarse y se puedan formar consejos de la sociedad civil. Y ese es el mecanismo mediante el cual las organizaciones sociales pueden incidir de forma no obligada, pero sí presencial, sobre situaciones de salud que afecten a las comunidades. Pero para eso la comunidad tiene que estar organizada, para eso la comunidad tiene que entender cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y los consejos de la sociedad civil son instituciones autónomas mediante el cual se eligen precisamente organizaciones, pueden ser fundaciones, ONG, juntas de vecinos, grupos, clubes culturales o agrupaciones que tengan ese mismo efecto, ¿no? Agrupación, vigilantes de salud, no sé, Alerce, por decirte algo.
y se confecciona una OCF, que es una organización comunitaria funcional, que se demora un día en tener tu articulación, ¿no es cierto?, como la firma en la municipalidad, y ya vas a tener tu personalidad jurídica que te va a permitir precisamente poder ser parte de un consejo, el cual, sí, de todas formas, es elegido por la misma comunidad, en tiempos y en reglas que están determinadas por la ley. Entonces se conforma este COSOC, este Consejo de la Sociedad Civil, son un número determinado de organizaciones que van a formar parte de esto, se toman en cuenta experiencia, tingencia, misión de la organización, y por supuesto que siempre va a ser preponderante de que antes que una fundación esté, por ejemplo, en un contexto, en un COSOC del Ministerio de Salud, en una comuna determinada, que esté la organización civil representada en eso, yo creo que siempre va a ser importante, pero personalmente no sé si existe, pero invitaría que así también se articulara desde las propuestas de educación popular, desde las propuestas de trabajo comunitario en salud, de los distintos actores que trabajamos en este ámbito, terapeutas, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Creo que todos debemos tener ahí una responsabilidad para motivar precisamente la aparición de estas organizaciones sociales para que tengan, ¿no es cierto?, una idea al menos de lo que está sucediendo en función de las decisiones asociadas a la atención de sus propias vidas. Profe, Sí. o sea, yo no tenía idea, la verdad, aparte de lo que usted menciona de los consejos de sociedad civil, y yo creo que no hay muchas personas que sepan, la verdad. No Entonces, igual es como... no está muy vinculado. Se los puedo, de hecho, lo Ah, voy a pasar en socioantropología. Una clase que tiene que ver como con políticas sociales orientadas a la salud, y que es un taller que tenemos un par de semanas más, así que ahí vamos a pero, profundizar sobre eso. o sea, cualquier persona en el fondo podría participar, pero esos consejos de sociedad civil son de distintos ámbitos. Hay de salud, de, no sé, Toda la de cartera economía, ministerial, de lo que sí, sea. correcto. Todas las carteras ministeriales tienen que tener su cosa. Y eso va por regiones, o Sí, va por por, comuna. regi- por regiones cuando son ministeriales, pero también la municipalidad tiene que tener su COSOC. Todas las instituciones que trabajan con las personas tienen que tener un consejo de la sociedad civil. Entonces ahí hay que visualizar cómo se articula esto y de qué manera. Son regionales los que son ministeriales, los Ah, municipales son de comuna, pero también existen, ahí ya es más microterritorial, pero también existen. sí, o sea, yo creo que igual es importante, como dice usted, que podamos participar quizás como profesionales, porque igual obviamente le damos una mirada más atingente quizás y crítica a las cosas que una persona X. O sea, una persona X también puede participar y obviamente a lo mejor em, también tiene muchos casos conocidos de gente que conoce con, no sé, enfermedades, y puede decir, mira, en verdad en la comuna hay muchas personas que tienen, no sé, diabetes, por decir algo. O sea que, Pero claro, yo creo que igual va más allá de eso, po. O sea, va más mm, allá de o solamente sea, eso. es el fortalecimiento de la comunidad. Es un poco como ese es el actor, como la agencia social que uno como siempre habla desde el rol de terapeuta ocupacional tiene que ver con eso, ¿no? Con el fortalecimiento desde la educación popular sobre la historia situada y cómo nos hacemos cargo respecto a esto y contribuimos, o el empoderamiento derechamente y un poco como la disputa del poder respecto a las decisiones que se plantean, que sería una perspectiva más de lucha. Claro. Pero sí, tiene que ver con eso, y tiene que ver cómo nosotros agenciamos eso en las personas y en las comunidades con quienes trabajamos. Ahí viene un poco como todo lo relacionado con terapias ocupacionales del sur, con el planteamiento político de la terapia ocupacional, con el trabajo comunitario per se, ¿no? Como del fortalecimiento, del diagnóstico comunitario respecto como de la historia, de hacia dónde, quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué lo hacemos. Profe, Profe, ¿y ¿Sí? esto tendrá alguna incidencia o alguna influencia digamos, en el presupuesto de salud de una comuna? Mira, ¿Esta participación? no, o sea, no porque no tiene voz no tiene voto, tiene voz nomás. Y hasta cierto punto. Es como vaya a Ah, ya. escuchar pero es algo, ¿no? Y esa fue como la gran como fue una de las estrategias políticas eh, más concienzudas, yo creo, que hizo dictadura en función como de desengranaje social. La institucionalidad en Chile pre y post dictadura tuvo una diferencia importante.
propósito de la apertura del libre mercado, ¿no es cierto?, en donde la ideología particularmente neoliberal establece que el Estado se tiene que reducir a lo mínimo, ¿no es cierto?, para la expresión de la libertad respecto a la economía, porque va a ser la economía la que va a solucionar todas las dificultades del hombre en relación a su acceso material, bienestar, de salud, porque en la medida que yo trabajo y puedo posicionar materia económica para solventar mi vida, todo va a estar bien, porque asimismo, si yo necesito algo y tengo la demanda para tenerlo, alguien va a poder poner el negocio y va a poder resolverlo. Entonces hay como todo un cuento relacionado precisamente con la minimización del Estado para que precisamente la libertad prevalezca y se multipliquen instancias y formas que nos posibilitan nosotros decidir qué queremos, cómo lo hacemos, y la competencia tiene como ese sentido también, de que si hay competencia, la persona al lado lo va a hacer mejor, con un mejor servicio, etcétera. Por otro lado, ¿no es cierto?, la forma relacionada con el fortalecimiento de la institucionalidad para un Estado socialdemócrata de bienestar está dado por el fortalecimiento y la regulación del Estado precisamente para asegurar el acceso equitativo a distintas instancias. Entonces, previo a la dictadura y con Frei Montalva particularmente se establecieron elementos de participación con voz y voto en toda la institucionalidad de Chile. Y eso sin duda, por eso las grandes reformas de punto de vista agrario, que tiene que ver con la limitación inclusive de la propiedad privada, o sea, imagínense hasta dónde llegó esto. Y relacionado precisamente con el acceso democrático en salud y en un montón de otros aspectos, tenían un carácter de popular porque precisamente existían organizaciones vinculadas a lo social que estaban en donde se discutían precisamente los elementos de punto de vista de los recursos, de las políticas públicas y de todo lo que constituía precisamente las decisiones a las personas que les afectaban en su mayoría. Esto se disolvió y fue hasta el retorno de la democracia con una nueva ley de participación ciudadana en donde se establece cómo es que va a operar esto, pero sin la participación de nada respecto de la sociedad bajo ninguna fórmula hacia las decisiones que establece el Ejecutivo. Y esto el 2014 un poco cambia y te dicen, bueno, ya no vamos a votar en función de lo que tú nos digas, pero por lo menos dinos lo que tienes que decirnos, vemos nosotros si lo tomamos en cuenta y eventualmente si es que incide en nuestra decisión. Lo digo así porque así es. ¿No? Es como así una escucha, básicamente. Tiene voz, pero no tiene voto. Claro. Obviamente incide y el espíritu es que incida, pero no hay obligación. Claro. Entonces hay que ver, yo creo, con los años, profe. cómo es que esto también se materializa. Yo creo que es importante y por eso se los comento, porque creo que todos debiésemos, como dice Nicolás, saberlo. Y vamos a pasar y vamos a profundizar un poquito sobre este ámbito también cuando estemos en política social en socioantropología. Muy bien, calidad de vida y bienestar. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Ah, sí. ¿Alguien más iba a hacer preguntas? Gracias, Nico. Creo que Paula habló, ¿o no? No, pensaba Puede que ser. iba a ser como comentar, o no sé si tiene que ver con el tema de las comunidades de sociedad civil, pero sé que en el hospital hay consejos consultivos. No sé si tendrá que ver con eso. Puede que tenga Es que que ver con Consejo sí, Consultivo de la Sociedad Civil. Sí, COSOC, puede ser. sí, COSOC. es que me acordé porque tenemos un vecino que es parte de eso y él como que lo que realiza es, por ejemplo, distribuir los medicamentos a los adultos mayores. Él igual es adulto mayor, pero le distribuye a otros vecinos, a los que están como, los que no pueden ir por su cuenta, por ejemplo, al hospital. Hacen como esas cosas y creo que igual Sí. está, las damas de blanco creo que igual están. Sí, pero eso Que son organizaciones como que participan. participan, claro, como igual, eso es una acción en concreto. Por ejemplo, existe el Consejo Consultivo de la Discapacidad, consejos consultivos quizás tienen como, puede ser quizás alguna articulación de la sociedad civil no perteneciente a COSOC, pero que sí tiene una institucionalidad específica con un rol en particular, como las damas de morado, por ejemplo, las damas de rojo, pero que tiene un nombre en particular, ¿no? Habría que ver, podrías preguntarle, para poder dilucidar también. Pero claro, así como no me suena a que si tiene que él hacer cosas, está quizás como por una misión de la organización per se. Nosotros ayudamos y facilitamos y apoyamos, no sé, las acciones de salud con coordinación con la municipalidad.
Entonces, claro, yo como institución soy garante y puedo también, y tengo la oportunidad de poder hacer un trabajo que le corresponde al servicio de salud en este caso. Y la entrega de medicamentos como algo como súper sensible. Entonces, pues me hace un poquito de ruido que el vecino lo haga así a priori de manera, como tú me comentas, así tan laissez-faire. Porque hay todo un tema ahí también, por punto de vista sanitario. Entonces quizás tiene un rol ya estructurado, una historia precedida, que un poco permite operar de esa manera. Interesante sí lo que comenta. Muy bien. Calidad de vida, bienestar. ¿Cuáles son las contribuciones desde la salud mental? Bueno, la perspectiva del bienestar y de calidad de vida precisamente viene desde la salud mental. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de salud mental, particularmente. Por eso, a la definición de salud nuevamente, no, espérenme, ¿qué estoy diciendo? Ahora sí. A la definición de salud que comentaba Nicolás hace un rato, este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, viene a establecerse desde lo mental, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, es una connotación que se establece desde la salud mental. ¿Y esto qué tiene que ver? Como la OMS la determina como la conciencia de las propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y tener la capacidad para hacer contribuciones a la comunidad. Esta perspectiva de salud mental positiva, ¿no? Porque así la vamos a determinar al bienestar, la vamos a entender como el trabajo sistemático que se ha realizado desde la psicología comunitaria, psicoanalítica, desde los años 40, ¿no? Y que un poco se establecen a partir de la institucionalización de la calidad de vida como factor preponderante en las temáticas de salud. A propósito de una lucha importante también a nivel teórico, práctico, de fenómenos, de crecimiento de distintas profesiones de salud, particularmente la psicología. En algún momento ya cercano a los años 70, 80, bueno, por eso también la Alma Ata, la promoción, ¿no es cierto?, la conferencia Alma Ata, la Carta de Ottawa, son también dos instancias que condicen un poco con esta anquilosación del concepto de calidad de vida en la política pública, ¿no? Y la agenda, ¿no es cierto?, o sea, la inclusión de este concepto en particular sobre calidad de vida, que sitúa, ¿no es cierto?, y antecede al bienestar, genera, ¿no es cierto?, la canalización y la responsabilidad de los estados para la búsqueda del bienestar de las personas en sus distintos ámbitos. Para algunas sociedades europeas que en los 70 hicieron importantes reformas, 80, el concepto de bienestar viene a resolver un poco el cómo posibilitar herramientas legislativas que favorezcan precisamente la salud de las personas en la sociedad. Y por esto es importante. Sin embargo, la calidad de vida, como todo concepto, va a depender del enfoque que uno establezca un poco la visión, ¿no? Aquí hay un par de definiciones, pero hay muchas más, ¿no? Ferran establece la calidad de vida como el bienestar personal derivado de la satisfacción e insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. Hornquist define en términos de satisfacción de necesidades en la esfera física, psicológica, social, de actividades material y estructural. Lawton, evaluación multidimensional de uno mismo, de acuerdo a criterios intrapersonales y socionormativos del sistema personal y ambiental de una persona. Haas establece que es una evaluación multidimensional también de circunstancias individuales de vida en el contexto cultural y valórico al que pertenece. Bigelow, el 91, establece que es una ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y la evaluación subjetiva de bienestar. Él propone una fórmula. Y Kalman establece que es satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar. Medición de la diferencia en un tiempo entre la esperanza y expectativas de una persona con su experiencia individual presente. Bien fenomenológica la definición de calidad de vida. Lo que todos establecen un poco es que tiene que ver con la experiencia personal individual, ¿sí? Y cuando hablamos de experiencia nos metemos al mundo fenomenológico, al mundo subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, calidad de vida particularmente tenía y tiene, ¿no es cierto?, una connotación que si bien se
trabajó durante décadas para posibilitar el surgimiento del bienestar, va a ser finalmente el bienestar como aparición conceptual lo que se va a intentar objetivar, ¿no? Y el bienestar no es más que un concepto globalizador que abarca lo relacionado con la salud, lo no relacionado con ella, como la autonomía, la integridad. El concepto de bienestar es intercambiable con la calidad de vida solo al invertir el punto sobre objetivo y subjetivo, ¿no? El bienestar entonces se va a situar desde elementos subjetivos y va a depender del área desde donde se mire para entender particularmente sus alcances desde el punto de vista de el entendimiento de factores que influyen precisamente en la salud. Por un lado, si yo calidad de vida la sitúo desde elementos más fenomenológicos, probablemente voy a estar parado en ciencias sociales. Si estoy más situado de aspectos que son más cuantitativos, de relación, de ecuación, como se establecía en una de las diferencias, voy a estar probablemente estableciendo, ¿no es cierto?, elementos relacionados con la economía, ¿no?, con estándares particulares sobre formas de entender la vida propia. Y sobre la salud y el bienestar, o sea, sobre la salud y la medicina también lo mismo, ¿no? Conceptos que van a facilitar también desde la salud mental positiva, precisamente, y calidad de vida, elementos que nos van a hacer comparar este buen vivir. Este buen vivir está necesariamente cruzado con las experiencias propias de la vida, con la satisfacción personal que tengo en relación a lo que soy, lo que hago, lo que ingresa desde el punto de vista cultural, contextual, en función a las recompensas que socialmente se esperan en función de ciertas conductas que tengo, sentido, propósito, por supuesto, la articulación de un tejido social y diferentes instancias, cómo eventualmente vamos a entender el bienestar. Entonces, desde este punto de vista, es importante, déjenme mantener, ¿no es cierto?, la idea sobre que bienestar, si bien es un concepto que se determina y que abarca la política pública en particular, necesariamente están situadas desde elementos diferenciados desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la definición, y que cada definición, por tanto, va a determinar también una manera quizás distinta de entender el fenómeno respecto a lo que estamos observando. Cuando esto lo cruzamos con condicionantes sociales en salud, por supuesto, emergen inmediatamente los elementos relacionados con salud, vivienda, educación, que van a ser probablemente los principales elementos que van a articularse a propósito también de un tejido social robusto en la percepción de bienestar y de buen vivir de una persona. Llevado desde el punto de vista epistemológico, ¿no es cierto?, la articulación del tejido social en el sur de Chile, cultural, de familia, de personas, de amigos, es importantísimo. Somos una sociedad que no está acostumbrada a la lejanía, por tanto, los contextos actuales también invitan a que probablemente se empiecen a desarrollar elementos distintos de vinculación para favorecer, ¿no es cierto?, principalmente ámbitos relacionados con nuestra salud mental, para afrontar este difícil momento que desde el punto de vista sociopolítico se estructura desde el COVID. Y esa es una mirada que puede estar situada desde una ciencia social, ¿no?, el establecer elementos culturales, de apropiación, de sentido, de identidad, trascendental, espiritual, necesariamente nos van a hacer entender elementos que son más complejos, por ejemplo, que la sola articulación para favorecer, por ejemplo, activaciones cognitivas, emocionales, que van a tener nombres genéricos, que no van a tener rostro, nombres ni espacio. Y esto lo vamos a profundizar y vamos a visualizar bien cómo es que estos conceptos se articulan, particularmente desde una determinación social, para terminar con Anne Wilcock y el concepto ocupacional, ¿no es cierto?, de la salud. Así que eso, chiquillos. Con esto terminamos. Les consulto preguntas últimas respecto de Profe, esto. yo tengo, o sea, le quería preguntar que cuándo va a subir esta clase, porque igual es importante para que Ahora. las personas que no pudieron meterse la pudieran ver allá. Sí, 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 Y hoy día, lo ahora. otro Bien. es que no entendí bien lo que hay que hacer en el trabajo, porque vi el video y leí las instrucciones, pero como que ¿Qué le pareció el video? no entendí. ¿Les pareció bueno Estaba el video, bueno. no? Sí.
A ver, el Pero por trabajo eso tiene que ver luego, con un ensayo breve, máximo 2 hojas, como comenté, y la idea es que lo puedan entregar el próximo lunes, y cada grupo reflexione y hable sobre cómo imagina, ¿no es cierto?, una contribución a la terapia ocupacional desde la práctica de TO respecto como de su propia experiencia. Que puede ser desde una proyección positiva o visualizando también las proyecciones negativas, como las sombras, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino una terapia ocupacional, ecosocial, con ciertas cuestiones, porque están dadas desde mi comprensión del mundo, un poco invitando y también compartiendo todos los elementos personales y espirituales que se dan. Y asimismo también la idea es reflexionar sobre sombras, sobre aquellos aspectos que probablemente no están, y situando quizás elementos también éticos, con dilemas éticos, como un poco lo que comentaba Francisca antes, pero dadas como desde el punto de vista de reflexión. ¿Cómo te sitúas tú respecto de cierta temática relacionada con la espiritualidad y la sombra desde una acción en terapia ocupacional? Profe, Sí, pero yo creo que la compañera se refería igual a si teníamos que basarnos en algo del video o eso era como para complementar la reflexión solamente. complementar la reflexión. Ah, ok, perfecto. Sí, solo eso. Es complementario. Se los envié porque Víctor Frankl, bueno, es el autor que habla sobre sentido y significado en la experiencia de vida y cómo eso lo llevamos a la terapéutica. Así que eso. Si no hay más dudas, Michelle, ¿pude responder tu duda? ¿O queda duda aún? no, sí, está bien, profe. Gracias. Reflexivo. Ya no es como ni teórico ni nada. Por eso les recomiendo que vuelvan a ver sus trabajos sobre la ventana que hicieron en autoconocimiento. Les va a servir, porque ahí también pueden como ahora darle la segunda vuelta. Bueno, y ahí cómo yo pienso aportar desde la disciplina o cómo esto pudiese afectar mi trabajo como terapeuta. Ustedes ven cómo lo plantean. Me interesa que sea fluido y que más o menos busquen cómo integrar estos dos conceptos sobre espiritualidad sombra y práctica en terapia ocupacional desde sus lógicas. Ya. Entonces eso sería, profe. Sí, eso sería. Y estamos listos con la clase. Muchas gracias, profe, que esté bien. Quedamos bien en el tiempo. Gracias, chao. Nos vemos Chao, hasta profe. el viernes. Chao, Chao, profe. chao. Que les vaya bien. Chao, chao.